buenas noches, bienvenidos a 361 grados, la conversación con Luis Membreño. Este día vamos a hablar de un tema que nos afecta a todos, que tiene una gran relevancia nacional y es el tema de los alimentos. Hemos visto el problema del frijol, se avecina un problema con el maíz por lo que estamos viendo y con otros productos en vista de la llegada del Niño y en vista pues de un tema climático que es pues muy importante para las cosechas, y para eso tenemos a dos personas muy conocedoras del tema. Les damos la bienvenida a Agustín Martínez. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Luis, gracias por invitarnos siempre. Y Amy Ángel, gracias Amy también. Gracias Luis por invitarme. Agustín, si hiciéramos un resumen un poco de qué es lo que está pasando, pues imagino que el tema climático es un tema fundamental, ¿verdad? Y cómo esto está impactando las diferentes cosechas, ¿verdad? Bueno, yo creo que desde hace ya varios años, si no una década, se viene hablando de todo este problema del cambio que está teniendo el mundo en sus climas. Y esto es originado por una serie de fenómenos que tal vez no vale la pena discutirlos, pero en este momento creo que si El Salvador, por sus características, diversas regiones, tradicionalmente ha tenido zonas más secas y zonas más húmedas. En Oriente siempre se da con más acento este fenómeno, se afecta más las áreas de La Unión, San Miguel, Morazán, y eso ha sido históricamente. Y eso también hay que verlo en la perspectiva de las cosechas, porque si bien es cierto, allí en esas áreas hay zonas de alta producción, pero el grueso, digamos, de la cosecha está en el occidente y el centro del país. Entonces, depende de cuándo la sequía aparece, en qué momento, así se ven afectados los cultivos. En este caso, yo veía productores muy preocupados de que ya prácticamente decían hace un par de días que ya la cosecha era irreversible, el efecto que estaba teniendo la sequía en sus cultivos. Y eso es preocupante porque hay que empezar a ver qué va a pasar con el maíz, así como estamos viendo el caso del frijol, que a nuestro juicio es un producto de una falta de oferta en la región. En este caso del maíz hay que tomar las provisiones del caso, porque pudiera darse un efecto similar, influenciado más que todo ya por las variables climáticas que tú apuntas. Ahora, el tema del maíz es tan complicado como el del frijol, en el sentido de que son pocos países los que lo producen, o hay como más oferta en el mundo que lo pudiera sustituir. Mira, nuestro país es quizás de los que tiene el más alto consumo per cápita de maíz blanco. Recordemos que la base de nuestra alimentación es la tortilla, las pupusas, el atol, etcétera. Hay mucho de la alimentación del pueblo que es a base de maíz. En la región siempre se ha producido suficiente maíz blanco para consumo, pero cuando ha habido problemas, hay algunas regiones, solo para que tengas una idea, en Estados Unidos creo que el 1% del maíz que se siembra es maíz blanco, el resto es maíz amarillo. En México son grandes productores porque igual consumen mucho maíz, sin embargo a veces les toca importar, dependiendo del clima. Otra región del mundo que produce bastante maíz blanco es África. Entonces hay que empezar a ver eso, cuáles son las alternativas que tendríamos en caso que se viniera una situación climática más compleja. Pero yo creo que estamos a tiempo. Y las autoridades ahorita que están tomando en el gobierno sus posiciones, yo creo que sí deberían de visualizar ya de una vez por todas la agricultura con una visión de largo plazo. No podemos todos los años estar a expensas de la lluvia, pues tenemos que buscar cómo soportar o apoyar más nuestra agricultura a través de mejores distritos de riego, zonas que se puedan accesar a una mejor tecnología de cultivo, y creo que eso ayudaría mucho a paliar la situación. Hay
países en la región misma que tienen más potencial por sus extensiones de tierra, por sus capacidades de producción como Nicaragua, Honduras, que también entran a suplir algún déficit cuando esto sucede. Amy, siempre hablamos del tema del frijol en el sentido de decir que El Salvador, Honduras y Nicaragua son los que producen el frijol rojo de seda, pero que en el resto del mundo no es fácil encontrar lugares. Se habla un poco de un valle en Colombia específicamente, en Etiopía se habla un poco, pero ¿cuáles son las especificidades y por qué se nos complica tanto a los tres países el tema del frijol rojo? Y no solamente es el frijol rojo, es el frijol rojo de seda específico el que comemos, ¿verdad? Que tiene que hacer la sopa en una cierta forma, ¿verdad? Entonces es una cosa muy particular para para los tres países de la región. Lo que hemos visto en estas crisis que han sucedido últimamente es cuando quizás el factor más importante es cómo fluctúa la producción de Nicaragua, porque eso es lo que suele empezar el problema de una crisis de precios, y eso es lo que vimos hace un par de años, aunque también el sabor en ese entonces tuvo un problema de producción, y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Pero en ese episodio se trajo frijol rojo de Etiopía, incluso un poco de China, aunque puede ser que ese mismo frijol de China era de Etiopía también. Entonces hay frijol, aunque no es exactamente lo mismo de que estamos acostumbrados, pero cuando el precio llega a suficiente nivel, el consumidor empieza a flexibilizarse un poco más. También otra cosa que empezamos a ver a partir de la crisis hace un par de años es una mayor presencia de frijol negro en el mercado. Siempre el frijol rojo es la estrella, pero como que también estamos viendo un poco más de flexibilidad por parte de los consumidores de buscar otros tipos de frijol cuando el precio de frijol rojo es muy alto. Sí, porque Guatemala, por ejemplo, el frijol negro es parte básica de su dieta y el rojo no tiene una relevancia importante. Igual en Costa Rica, con la excepción de la comunidad nicaragüense en Costa Rica. Sí. Ahora, cuando hablamos de maíz, Amy, es un poco diferente el caso, porque sí hay sustitutos o países en donde hay sustitución de lo que se pueda dejar de producir en El Salvador. Sí. ¿Sería factible entonces de que si se prevé un poco, como hablaba Agustín, por parte de las autoridades, se dan los mensajes adecuados, ahí no hubiera crisis y se pudiera manejar mejor el precio? Sí, y yo creo que ya está la industria, más que todo de harina, de maíz, suele traer importaciones de maíz blanco, generalmente de Estados Unidos. Y tenemos la situación quizás afortunada este año de que las condiciones climáticas en Estados Unidos, en la zona maicera, son buenas. Entonces se está proyectando una buena producción de maíz en ese país. Y entonces también la producción de maíz blanco también debe ser bueno. Entonces va a haber una buena oferta y también a un precio también relativamente bueno para las importaciones, para complementar la producción regional. En una situación muy extrema que sucedió hace 2-3 años, la producción en Estados Unidos, al igual que la producción en la región, fue afectada, y hasta que se empezó a traer un poco de maíz de México y otros países del mundo. Pero este año parece que la oferta estadounidense va a ser una buena oferta. Ahora, cuando uno piensa en el tema climático, que ya se ve un impacto en la primera cosecha, llamémosle en el maíz en particular, que es fuerte en esta primera cosecha, y ve que probablemente va a haber un impacto ya fuerte del clima entre agosto y septiembre, que es cuando comienza la segunda siembra y ya una avanzada la cosecha. ¿Cuál sería la recomendación, Agustín? O sea, ¿es que la gente siembre y se arriesgue y pueda perder, o mejor nos dedicamos a importar? ¿Cómo deberíamos de enfrentar esto? Yo creo que lo primero que hay que hacer es que el gobierno se siente con los agentes económicos que trabajan en la producción, en la transformación y la distribución. Y en un análisis que todos se sinceren o nos sinceremos,
se puede definir, bueno, cuáles son las expectativas de aquí a la época en que sale el grano. Y bajo esa expectativa se deberían de tomar las consideraciones, ya sea de importar, ya sea de sembrar en las áreas donde tú puedas sembrar con riego en el verano, porque si no el problema se va a agudizar. Y yo siempre he creído que esa es la fórmula para resolver esto. Todos los años, cada 2 o 3 años, pues con mayor profundidad se da este problema. Y yo creo que la manera de resolverlo es así, porque primero tenemos que hacernos la pregunta, ¿a qué le queremos apostar? ¿A que el productor tenga buenos precios o a que el consumidor tenga productos accesibles y baratos? Yo creo que las dos cosas. La prioridad es hacer rentable al productor, pero en esa cadena de producción, transformación y distribución y consumo se deberá de establecer de alguna manera ese balance. ¿Verdad? Que los inventarios sean los adecuados. Yo nunca he estado de acuerdo en que el Estado sea el que se meta a ser un agente de producción, de distribución o de consumo, porque él tiene otras prioridades, ¿no? Ahorita se habla de que se va a tener una reserva estratégica, la cual es lógica, pero se puede buscar modelos donde los agentes privados operen esa reserva estratégica, porque no vas a derivar tus fondos, pues que ahorita son necesarios en las medicinas de los hospitales, en camas, en infraestructura escolar, a tener un inventario que después no sabes si te va a ir bien o mal y hasta tal vez lo tengas que perder por mantener una estabilidad en un precio. Entonces, todas esas cosas se tienen que discutir con algún detalle y de aquí hacia adelante, pues como te decía, apostarle a una agricultura más tecnificada. Una de las variables que más afectaría en este momento es la disponibilidad de semilla, por ejemplo. No tengo yo conocimiento ahorita cómo están los inventarios de semilla, pero eso es una variable bien crítica porque de ahí arranca todo. Hay una empresa que dice el éxito está, el principio de un éxito seguro es la semilla, pues. Entonces yo creo que si analizamos todas esas variables, podríamos a mediano plazo tener una opción para que no se llegue a estas situaciones de nuevo. A un corte comercial y seguimos después de ellos profundizando un poco más en este tema justamente de lo que viene en los próximos meses. En el momento estamos de nuevo con 361 grados.